Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a este tutorial donde no solo empezamos unidad de trabajo nueva, la 4, almacenamiento de la información en formato XML, sino que además también cerramos con esta unidad de trabajo, se cierra todo el bloque de XML, que es lo que vamos a ver en la primera parte del módulo. Pues nada, vamos a ello. ¿Qué vamos a ver entonces en esta unidad de trabajo? Pues en esta unidad de trabajo vamos a explorar un poco las capacidades que tiene el XML para ser usado como motor de almacenamiento de información, es decir, como motor para bases de datos, para nutrir de datos a una base de datos. Aquí es verdad que viene bien que todos vosotros, si sois estudiantes de ciclos de grado superior, todos tenéis un módulo de bases de datos en primero. Entonces esos conceptos ya los tenéis, pero bueno, para tirar del hilo lo máximo posible, al final lo que nos interesa en una base de datos es, por una parte, tener esa capacidad de almacenamiento de datos. Es verdad que habría que aquí añadir que lo más eficiente posible, que es por eso que, acordaros que es por eso por lo que el XML ya no está en las quinielas de nada, porque ha perdido, comparado con las cosas que han salido después que él, ha quedado muy poco eficiente, ¿vale? Pero bueno, parte uno, almacenar información de la manera lo más eficiente posible. Parte 2, poder recuperar también de manera rápida, eficiente, óptima la información que necesites de esa base de datos. ¿Vale? Entonces sería un poco los dos pilares de las bases de datos, almacenamiento y recuperación de información. Entonces, si estáis aprendiendo bases de datos, lo más seguro es que ahora estáis haciendo bases de datos relacionales, ¿vale? Por ejemplo, MySQL con el SQL, ¿vale? Son ejemplos de bases de datos relacionales, que hay tablas que se relacionan entre sí, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso ya lo sabéis. ¿Qué pasa? Que XML no produce una base. Si tú consideras una base de datos con núcleo XML, eso no sería una base de datos relacional. Eso es una base de datos jerárquica, ¿vale? Una base de datos no relacional. Entonces, aunque es verdad que todo lo que he dicho en las unidades de trabajo previas sobre que el XML está más obsoleto, que no ha conseguido establecerse como el estándar que se pensaba que iba a ser, ¿vale? No deja de ser interesante que veáis, ahora que ya tenéis nociones de bases de datos relacionales, la pinta que tienen bases de datos no relacionales, ¿vale? Porque sí que es verdad que esto no, pero hay versiones más modernas, ¿vale? Hay versiones modernas de bases de datos no relacionales que están usándose mucho y sí que están en auge, ¿vale? Cada vez se usan más, por ejemplo, MongoDB, pero bueno, hay unas cuantas. Entonces, bueno, pues es un cambio de tercio que siempre viene bien. De todas maneras, voy a intentar, como siempre hago, ceñirme al guión y hacerlo y pasar relativamente rápido, ¿vale? Porque insisto, no es un tema que esté especialmente actualizado, o sea, no se usa especialmente, ¿vale? Simplemente lo que os quiero enseñar es cómo se hacen las consultas, porque la parte de la estructura de la base de datos que nos molestamos hacer en las bases de datos relacionales, aquí directamente es usar un archivo XML, todo lo que hemos visto de o todo lo que os hemos intentado ver de cómo optimizar un poco la manera de hacer un XML, cómo estructurarlo, que usar atributos, elementos, etcétera. Vale, eso es lo que vamos a usar como base para una base de datos. Y después la gracia y de lo que se trata mayoritariamente esta unidad de trabajo es de cómo realizar las consultas con esos datos de XML. Ya habíamos visto que utilizando XPath, ¿vale? Es la manera más, digamos, simple, directa, óptima de hacer consultas. Al final es casi prácticamente es lo mismo, ¿vale? Hacer consultas sobre un XML, ¿vale? El XQuery le da un punto más, ¿vale? Incluso puedes hacer cosas que podías hacer con las transformaciones, ¿vale? Puedes realizar consultas, pero aparte puedes devolver tú elementos extra. Se siguen pudiendo hacer, se pueden hacer cosas que podéis hacer con XSLT, como devolver HTML y cosas de esas. Entonces es un poco, pues un anexo ahí al XSL, ¿vale? Enfocado más desde el punto de vista de las bases de datos, ¿vale? Entonces, nada, vamos a verlo, que sepáis que usa expresiones XPath, se aplica exactamente lo mismo que en la unidad de trabajo anterior, cuanto más XPath sabéis, mejor. Y aquí a partir de ahora sí que es verdad que las pruebas las vamos a hacer con el base X, ¿vale? Entonces, muy a grosso modo, ¿vale? Con XQuery utilizando XPath se nos permite filtrar los nodos en los que estamos interesados, ¿vale? Justo los que queremos seleccionar y además podemos
transformarlos. Sí, si lo estoy pensando, y para eso estaba el XSLT, es verdad que parece un poco redundante, pero es verdad que es una alternativa. ¿Vale? Ahí, como encima, cómo se hace y cómo se estructura es distinto, es muy distinto al XSLT, acordaros de toda la unidad de trabajo anterior y cómo lo hacíamos. Esto es completamente distinto, ¿vale? Son como dos cosas mm, muy diferentes entre sí, ¿vale? Pero que para lo que vamos, sobre todo, para lo que vamos, imagino que después, si nos metiéramos en profundidad y exploráramos el tema como si nos fuera la vida en ello, sí que encontraríamos más diferencias. Para todo lo que hemos hecho en el tema, en la unidad de trabajo anterior, por ejemplo, valdría xQuery también, directamente, ¿vale? Porque os hagáis una idea que es bastante parecido lo que al final puedes conseguir con ello. Y como os dije antes, lo que vamos a usar para hacer las pruebas en toda esta unidad de trabajo es directamente usar el base X, ¿vale? Os dejo ahí el link para que os descarguéis. También tenéis los archivos para las pruebas, os dejé en el campus virtual. Va a ser más que tenemos 3 archivos de prueba, ¿vale? Para la hora de realizar ejercicios. Pero bueno, esta presentación, como se divide en primero toda la teoría y después ejemplos, lo que voy a hacer es hacer 2 vídeos, una para la primera parte de la teoría y la estructura genérica y después ya otra solo para resolución de ejercicios que ya ahí teclearemos con el base X más. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta a día de hoy, por lo menos cuando estoy a la hora de que estoy grabando este vídeo, tenemos la versión 12 del base X, pero es verdad que sí que se actualiza, ¿vale? El año pasado era la 11 algo, me parece. La última que yo tenía instalada, por ejemplo, era la 11 algo, creo recordar. Pero bueno, en cualquier caso que tuve que actualizarlo ahora, o sea que sigue saliendo con regularidad nuevas versiones. Vale, aquí lo importante, sobre todo al principio, es que tengáis claro que una cosa es tener el programa abierto, como en este caso, ahí veis el programa abierto, pero no tenéis ninguna base de datos, digamos, no tenéis ningún archivo XML que esté cargado. Digamos, como no hay ninguna base de datos activa. ¿Vale? A partir de ahora ya es indivisible el concepto. Si os hablo de bases de datos, significa pues un archivo de XML que estéis usando como tal. ¿Vale? Me resulta más cómodo. Entonces, veis que ahí arriba a la izquierda tenéis la pestañita Database. Ahí lo primero que tienes que hacer es Database, New y seleccionar el archivo en el que queráis trabajar. Una vez hecho eso, ya habéis establecido un contexto, ya habéis establecido una base de datos como activa. ¿Vale? Y ahí ya directamente, si estuvisteis ya en la unidad de trabajo anterior, ya visteis que con ese contexto activo ya podéis probar aquí en la sección esta de aquí, esta de aquí, donde podéis hacer consultas, ahí podéis probar directamente XPath. ¿Vale? Y eso es lo que hicimos en la unidad de trabajo anterior, ¿vale? Ahora vamos a llegar más lejos, no vamos a quedarnos solo en la parte del XPath, sino que vamos a hacer la consulta entera, que tiene su propia manera de hacerlas, igual que tenéis que aprender, igual que el SQL tiene las cosas para hacer las consultas en SQL, aquí tenemos que aprendernos la sintaxis y la manera de trabajar del XQuery, ¿vale? Entonces, antes de empezar con las sentencias XQuery directamente, es importante que entendáis esto porque en los ejemplos que os dejé vais a ver los dos tipos, ¿vale? Históricamente se trabajaba con DBOpen, de hecho antes, eso es luego de una versión a otra se deprecó y ahora es dbget. Para acceder a nodos de un XML se usa dbget. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué os pongo ahí que es redundante si tenemos la base de datos abierta? Porque si tenéis la base de datos abierta, el dbget se sobreentiende, digamos. Si ya tenéis abierto el retrogaming, ¿vale? No es necesario que escribáis el dbget paréntesis retrogaming, ¿vale? Porque ya entiendes que es un contexto. Ahora bien, si no tuvierais el contexto activo, si ya hubierais cargado en su día la base de datos, pero digamos que el programa sea capaz de acceder a retrogaming porque ya habéis entrado en su día a ella, no vale con una que no exista dentro del propio programa, tenéis que haberla ya cargado alguna vez, no sería necesario, sería necesario poner el dbget siempre y cuando no estuviera abierto el contexto. ¿Vale? Esto es un poco lioso igual de explicar, pero básicamente, mira, ahí lo tenéis. Si cuando abrís el programita cargáis la base de datos, os va a aparecer aquí este string que pone el context, ¿vale? Y ahí dice el dbget retrogaming. Si eso os aparece, es que ya habéis cargado la base de datos retrogaming, ¿vale? Y podéis directamente hacer XPath sin falta de poner el dbget retrogaming, ¿vale? Digamos que ya os viene de serie. Sin embargo, si no lo tuvierais,
¿vale? Si aquí nos apareciera este context, sí sería obligatorio que aquí escribierais dbget. Entonces, básicamente, si os molestáis en cargar la base de datos siempre, como os aconsejo, porque es lo más directo, lo menos lioso, abrís base X, que voy a trabajar con retrogaming, pum, open, retrogaming, plus, os va a aparecer aquí este dbget retrogaming y a partir de aquí no tenéis por qué utilizar más el dbget. Ahora bien, si lo utilizáis, no pasa nada. Digo que es redundante, no digo que vaya que dé error ni nada, ¿vale? Simplemente es como si os acostumbréis a no usarlo, que os acostumbréis siempre a estar trabajando con el contexto abierto. Y si os acostumbráis a poner dbget, pues ya os da un poco más igual. Yo solía poner siempre el dbget y ahora en esta última repreparación de todo me he acostumbrado a no usarlo, ¿vale? No uso dbget, siempre intento poner esto abierto y pongo directamente el XPath. En los ejemplos vais a ver los dos. He intentado poner un poco las dos cosas, pero bueno, que lo sepáis, que da exactamente igual. Lo, a gusto como siempre, a eso es vuestro gusto, como más cómodo os sintáis, haced lo que queráis. ¿Vale? A ver, déjame volver a ceñirme al PowerPoint. Vale, todo lo aprendido con lo de XPath, ahí lo tenéis. Todo lo que sabéis hasta ahora, todo lo que hemos hecho en la unidad de trabajo anterior con XPath se aplica aquí directamente. ¿Vale? La manera principal o sea, la manera primaria de seleccionar nodos sigue siendo con XPath. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Simplemente estamos seleccionando todos los juegos cuya nota sea mayor que 5, puro XPath, y devolvemos un concat, concatenar el nombre y la nota. De momento esto es puro XPath. Ahora bien, ¿qué tenemos extra? ¿Qué tenemos que aprender ahora? ¿Qué tiene el XQuery que me dé un aporte a lo que me da solo poner XPath? ¿Vale? Pues aquí lo tenéis. El flower famoso. Estas son las expresiones características del XQuery, el for, el let, el where, el order by y el return. Vamos a ir una por una viendo lo que significa. En líneas generales, en una expresión XQuery completa necesitamos obligatoriamente los siguientes elementos. El for o el let, uno de los dos tienen que aparecer. ¿Vale? Da igual cuál, pero si hay for, nos vale con el for. Si hay let, nos vale con el let. Pueden aparecer los dos, pero al menos uno tiene que aparecer. Spoiler, ¿qué hacen for o let? Asignan nodos del XML a variables. ¿Vale? Luego lo vemos con más calma. Y aparte de una de esas dos, es obligatorio la cláusula return, ¿vale? Que es lo que nos va a permitir devolver los nodos que hemos seleccionado. Entonces, ¿qué es obligatorio? Una manera de seleccionar nodos y asignarlo a variables. Esto es obligatorio, ¿vale? Se trabaja así con XQuery, asignar nodos o información a variables y después una manera de devolver esa información almacenada en esas variables. Después tenemos opcionales, el where y el order by, que son exactamente análogas a lo que son en SQL. El where para meter condiciones sobre qué nodos se seleccionan y qué nodos no se seleccionan, y el order by para ordenar los resultados. ¿Vale? Entonces vamos a meternos en cada una de ellas con un poco más detalle. Empezamos desgranando la cláusula for. ¿Vale? Como os dije, uno de los dos métodos de asignar nodos a una variable. ¿Qué nodos asignas a una variable con for? Los que especifiques después de la expresión in. ¿Vale? Esto, sin ver el ejemplo, suena súper abstracto. Ahora ya veis que con el ejemplo es una tontería. Lo que más me importa ahora, ya veréis cómo se escribe, lo que más me importa ahora que entendáis bien este segundo punto, ¿vale? Que la cláusula for produce una iteración. ¿Vale? Ahora también vemos lo que significa exactamente, pero el for, más o menos los que tenéis programación podéis asociarlo fácil, que el for suele producir una iteración, ¿vale? Pero bueno, los que no, ya veréis, los que vengáis de así, ya veréis que tampoco es. En este caso se entiende bastante bien. Y luego es verdad que pueden existir múltiples cláusulas for en la misma expresión, pero bueno, yo creo que con los ejemplos y el nivel que vamos a llegar nosotros no hace falta complicar tanto la historia. ¿Vale? Entonces vamos a fijarnos bien en estos ejemplos. Es bastante importante, sobre todo que tengáis siempre en la cabeza cuántos resultados se devuelven, ¿vale? Cuántas veces va a aparecer algo. Esto se ve muy bien en el base X cuando deis a consultar algo. Aquí siempre vais a ver el número de resultados que se devuelve.
¿vale? Esto es importante, sobre todo para entender la diferencia entre el for y el let. Si os fijáis, que esto es igual, sí que os suena un poco abstracto, en ninguno de estos ejemplos, y funcionan todos, son todos válidos, digamos, todos no dan ningún tipo de error, no he usado para nada la información que ya está en el XML. Me he sacado yo de la manga los datos, ¿vale? Aquí, a partir de estos ejemplos iniciales, ya siempre vamos a usar datos del XML, ¿vale? Aquí, en este en concreto, todavía no nos hace falta. Decimos que for $x in, ¿vale? En la variable $x vas a meter esto que está aquí, 1, 2 y 3. Esto viene muy bien que lo veáis así, este 1, 2 y 3 y este 1, 2, 5, que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Porque así se va a comportar. Tenéis que, en vuestra cabeza, sustituir estos numeritos que hay aquí por lo que tú le digáis del XML, ¿vale? Pensar siempre en el elemento, tener siempre el retro gaming en la cabeza y tener siempre el elemento juego, que es el que se repite. Si yo aquí le digo, que es el siguiente ejemplo de la siguiente diapositiva, si yo le digo for $x in barra barra juego, lo que estoy haciendo es que en cada iteración, porque el for itera, ¿vale? Esa variable $x va a tener los datos de un juego en concreto, ¿vale? Y va a ir avanzando por el XML hasta que acabe todos los juegos, ¿vale? Igual que aquí, avanza por todos estos números hasta que acabe los números, ¿vale? Entonces, en este caso lo que hace es, la variable $x va a tener 1, devuelve 1. La variable $x va a tener 2, devuelve 2. La variable $x va a tener 3, devuelve 3. Eso es lo que es una iteración. Va dirigido a, si hay alguno de mis queridos alumnos de ASIR viendo este vídeo, va para ellos, ¿vale? Eso es iterar, ¿vale? Pasar de un conjunto, por cada uno de los elementos de ese conjunto, hacer una cosa. Iteración. Primero lo hago para 1, luego para 2, luego para 3. ¿Y qué estoy haciendo en este caso? Devolverlo. Tengo 1, lo devuelvo. Tengo 2, lo devuelvo. Tengo 3, lo devuelvo. Eso es iterar, ¿vale? Aquí es lo mismo, para que veáis que se pueden poner rangos. Esto es exactamente igual que poner 1, 2, 3, 4, 5. Igual que aquí arriba, pero hasta 5. Mismo resultado. Y un poco más de complejidad, pero es que esto os tenéis que acostumbrar porque en los ejemplos se usa mucho. Con XQuery podíamos transformar. ¿Por qué podemos transformar? Porque podemos sacarnos de la manga datos extra que poner a la hora de devolver. En el return podemos inventarnos etiquetas, ¿vale? Esto es una transformación de la nada a XML, por ejemplo, porque yo aquí estoy usando números, pero estoy devolviendo elementos XML, ¿vale? Pues esto se puede hacer, esto da mucho juego, porque igual que pones aquí test, puedes poner cosas de HTML, puedes poner, pues, puedes poner lo que quieras, pero obviamente, igual que en las transformaciones anteriores, el XSLT, la transformación estrella siempre va a ser el XML a HTML, ¿vale? Pues todo esto se puede hacer así. Un ejemplo, si eso lo habéis entendido, me preocupa luego más que os acostumbréis a ver esto, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Iterando con elementos del XML. Mirad este primero. Y esto es muy importante que lo entendáis, ¿vale? For $x in barra barra juego. Vas a conseguir que en cada iteración del for $x contenga los datos de un juego. Ahora bien, acordaros, tener el retro gaming en la cabeza me gusta mucho cuando estoy, igual que hacía con las transformaciones y con los XPath, me gusta mucho cuando estoy con base X, tener siempre el archivo XML a mano para verlo, ¿vale? Porque cuando os digo que $x tiene todos los datos de cada juego, es eso. ¿Qué tiene cada juego? Pues tenemos nombre, tenemos la nota, tenemos la fecha de publicación, tenemos la dificultad. Pues todo eso, todo ese conjunto de cosas, ese objeto, ¿vale? Lo va a tener $x. Y si os fijáis, ¿qué estoy devolviendo? Estoy devolviendo solo el nombre, ¿vale? Y mirad lo que hace aquí. $x barra nombre, barra text. ¿Sabéis qué es esto? XPath puro y duro. ¿Qué pasa? Que sustituyes la variable, en realidad lo que te lleva es un juego, ¿vale? Esto es como poner return, juego, nombre, text, ¿no? Pero, ¿qué juego? Pues justo el que esté tocando en esa iteración, ¿vale? Pero esto es a lo que os tenéis que acostumbrar. Igual es un poco lo más chocante de primeras.
seguir usando XPath sobre una variable, ¿vale? Pero es que esta variable en este momento tiene un juego, ¿vale? Entonces, ¿cómo sacamos con XPath un hijo de juego? Con la barrita. Hijo de nombre. ¿Es hijo de juego? Sí, sale algo. Ojo, todos los fallos que nos pasaban en XPath, igual que tenemos lo bueno, tenemos lo malo, ¿vale? Si nombre no fuera hijo de juego, ¿qué pensáis que os saldría aquí? Nada, en blanco, ¿vale? Fallos del XPath suelen implicar consultas en blanco, ¿vale? Fallos de escritura, fallos de cosas, errores. Pero los fallos de XPath suelen implicar consultas en blanco, ¿vale? Así que eso, tener cuidado. Y para que os diga, aquí tenéis un ejemplo de lo que os dije. Si estáis usando el dbget y os gusta usar el dbget, sería así la pinta que tiene. Queda un poco más no tan limpio como usar esto, pero es verdad que esto te funcionaría siempre y esto solo te funcionaría si tienes cargada y está activa la base de datos Retro Gaming, ¿vale? Pues eso, esto sería una diferencia. ¿Qué pasa? Aquí estamos sacando solo el atributo año. ¿Vale? Entonces, exactamente igual, ¿vale? Esto es puro XPath. Para sacar el atributo, ¿a dónde tienes que llegar? Hasta el elemento que lo contiene, barra, arroba año, ¿vale? Fin. Luego tenemos la cláusula at, 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 que serviría en caso de que quisiéramos tener un contador de iteraciones. Esto se ve bastante poco en los ejemplos prácticos, así que no os preocupéis mucho, pero bueno, entenderlo ahí, que simplemente es usar una variable extra, normalmente la i, que suele ser la iteración por excelencia, es la variable i, ¿vale? Pues lo que hace es contar. Cada vez que hace una iteración ese for cuenta. Si hubiera 5 juegos como hay, pues sale del 1 a 5. Si hubiera 27, saldría de 1 a 27. A ver, no tiene mucho más, ¿vale? Lo lía todo un poquitín, pero el concepto es bastante simple. Y os digo, esto no se ve demasiado. Seguimos. Tenemos la cláusula let, que es muy parecida a la cláusula for, pero tiene la gran diferencia de que la cláusula let no produce iteración, ¿vale? Hace una sola asignación. La cláusula for hace una iteración, la cláusula let no, ¿vale? Entonces, lo que os dije al principio, la cláusula let es opcional siempre y cuando existe una cláusula for. Si no existe una cláusula for, tiene que haber sí o sí un let, ¿vale? Pero una de las dos tiene que haber. Ahora, para entender las diferencias, lo mejor es ver los ejemplos. Vamos a hacer exactamente igual que antes, pero cambiando let por el for por el let, perdón. ¿Veis? Ahí lo tenéis en el primer ejemplo. Tú dices let. Ojo, es distinto. El let no usa in, usa el dos puntos igual, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces haces let $x dos puntos igual 1 to 3 y haces un return con los elementos test de XML y veis el resultado. En lugar de tener test 1, cierro test 2, cierro test 3, cierro cierro 2, madre mía, qué trabalenguas, tenéis un solo elemento test con todos los datos dentro, el 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces el let lo que hace es asigna en bloque todo lo que le pongas en la derecha del dos puntos igual, va todo en bloque a la variable. ¿Vale? Que hay una cosa, que hay 7 cosas, van las 7 seguidas, pero no produce una iteración, devuelve un solo resultado. Ahora bien, se puede mezclar el for y el let, y en este caso, aunque el let en sí no produzca una iteración, como el for sí lo hace, en el ejemplo que tenéis aquí abajo, como el for sí está iterando, el let, este $i, cada iteración del for va a tener un valor distinto, ¿vale? Por eso se puede llegar a complicar mucho la cosa, pero bueno, eso es, ya os digo que estos son los tipos, igual que si estáis con SQL o alguna vez programando, al final veis que estas cosas es hacer ejemplos y ir viendo diferentes casuísticas que que podéis encontrar. Al final llegáis a un punto que son todas tan parecidas que de lo que ya habéis hecho hasta ahora que ya os salen solas. En este caso lo que haces es declaras una variable $x, ¿vale? Que va a tener los datos de juegos como antes. ¿Y qué haces? Que en cada iteración hay una variable $i que ¿qué va a tener? Va a tener $x nombre text, es decir, el nombre
de los juegos. Lo que devolvíamos antes, ahora lo devolvemos a través de una variable $i. Diréis, ¿eso no es suficiente? ¿Por qué me vale eso? Efectivamente, en este ejemplo concreto no es suficiente, no vale para nada. Pero esto puede tener su utilidad dependiendo de lo que queramos conseguir, ¿vale? Más adelante veremos casos en los que nos venga muy bien. También tenemos la cláusula where, ¿vale? Meterle una condición al resultado. Esto se os puede hacer redundante porque ya sabéis meter condiciones con un XPath. Entonces sí, exactamente, es otra manera que tenéis de meter condiciones. Igual que en el XSLT tenéis los XSLIF o los XSLChoose, ¿vale? Aquí tenéis la cláusula where, poner una condición. Ahí veis el ejemplo. Obviamente las condiciones aquí se basan también en las variables que declaráis. En este caso, pues con el $X, que estamos usando siempre, tenéis que $X es un juego, la condición del where es que $X barra nota sea mayor que 9,5. ¿Vale? Y acabas devolviendo el nombre. Como casi siempre o siempre que tengáis una condición, una condición lógica, se va a admitir los operadores lógicos AND y OR. ¿Vale? Es exactamente igual que siempre. Los ANDs es el y lógico, que para que se cumplan ambas condiciones o todas las que haya, todas tienen que ser verdaderas. Y el OR es el o lógico, que para que se cumplan, alguna de ellas tiene que ser verdaderas. ¿Vale? Con que una sola sea verdadera, ya se va a cumplir la o lógica. ¿Vale? En el caso del primer ejemplo, para que esta condición se cumpla, la nota tiene que ser mayor que 7 y la nota tiene que ser menor que 8. O sea, estamos sacando notas de 7 a 8, básicamente. En la de abajo, la nota tiene que ser mayor que 9 o la dificultad tiene que ser imposible. Entonces, este filtro nos sacaría todos los juegos que tienen notas mayores que 9 o todos los juegos cuya dificultad es imposible. Ambos criterios. ¿Vale? Tenemos la cláusula de order by, que es la cláusula que nos especifica uno o varios criterios para que ordenemos los resultados. ¿Vale? Aquí en este ejemplo está ordenado por nombre. Ojo, no, antes de los números, por defecto, cuando haces un order by es ascending. Si queréis lo contrario, tenéis que ponerlo descending. ¿Vale? Entonces, por defecto se realiza en orden ascendente. Si queréis que no, que sea descendente, tenéis que especificarlo vosotros. Y aquí mi consejo es que independientemente de que tengáis claro cuál es por defecto, si queréis ascendente pongáis ascending, si queréis descendente ponéis descending, que os evita complicaciones. Y como recientemente tenéis que tener cuidado cuando queréis ordenar por valores numéricos, porque estamos exactamente igual que estábamos anteriormente. ¿Vale? Si ordenáis directamente por un valor que vosotros, que nosotros, todos nosotros veamos como un numérico, como el valor nota, por defecto en XQuery lo vais a estar comparando no como un número, sino como una string. ¿Vale? Mirar lo que pasa. Estoy intentando ordenar por nota, ¿vale? Que es un valor aparentemente numérico, pero el order by, en este caso, está ordenando por nota como si fuera una string. Por eso el 10, 10, 10, 10 van primero, que el 4,5 está puesto por orden ascendente, tendría que empezar por los más bajos, ¿vale? Y va el 10 primero que el 4,5 y que el 5,5. ¿Por qué? Porque como si fuera si estamos tratándolo como una string, el 10 empieza por 1 y el 4,5 empieza por 4. ¿Vale? Entonces considera que el 10 es más pequeño que el 4,5. ¿Qué pasa? Que no estamos trabajando con strings, estamos trabajando con números. Entonces esto siempre especificarlo, ¿vale? Hacer el castearlo. ¿Cómo se hace el cast? Pues así. Se suele hacerlo en casi todos los lenguajes, se hace muy parecido. Es ponerle el tipo numérico, ¿os acordáis del XS decimal? ¿Vale? Esto es el dato primigenio de los números. En, en XSL es el XS decimal. ¿Vale? Pues es el que usamos aquí. Estamos diciéndole que trate el campo nota como si fuera un valor numérico. ¿Vale? En este caso, como encima tenemos de verdad las notas decimales, no nos quedaba otra que usar el XS decimal, ¿vale? Para hacerlo bien del todo. Y ahí lo tenéis, es la misma consulta de antes, pero el resultado ya los 10 tienen que estar donde ni se ven porque están justo al final. Entonces empiezas desde el 4,5 y ya veis que las notas ahora sí van subiendo como deberían subir. Y ya por último,
tenemos la cláusula return, que esta es la otra que es obligatoria, siempre tiene que haber, si no, no os va a dejar hacer ningún tipo de consulta, os va a dar el error, lo vais a ver muy claro, cláusula return es necesaria y especifica que vais a devolver. Como visteis antes, en el return se pueden construir cosas, vosotros podéis añadir cosas que os saquéis de la manga, ¿vale? Elementos XML nuevos, HTML, texto plano, podéis poner lo que queráis. Como también podéis poner todas las funciones que habéis aprendido en el XPath, el return las acepta, ¿vale? Súper usado poner el concat porque es una manera que tenemos de devolver varias cosas en una, ¿vale? Porque al final solo puede haber una cláusula return, ¿vale? Entonces solo podéis devolver teóricamente una cosa, pero al poder usar funciones tenéis muchísima manga para devolver más de una cosa dentro de un solo return, ¿vale? Y obviamente dentro del return se pueden hacer las variables definidas en for y let, porque si no, no tendría nada de gracia. Bueno, pues ir acabando unas pinceladas de sintaxis básica de XQuery. Como siempre en XML distinguimos mayúsculas y minúsculas. Tener cuidado ahí. Todos los nombres que uséis en XQuery tienen que ser nombres aceptados en XML, si no os va a dar error también. Si escribís, si intentáis escribir, devolver elementos XML pero mal escritos, os va a dar error. Las cadenas de texto pueden llevar comillas simples o comillas dobles, usar la que más os guste. Acordaros que si tenéis que usar ambas, unas tienen que ser simple y otras dobles, si no también os va a dar error. Las variables XQuery son como las de PHP, son por símbolos de dólar, ¿vale? Como dólar $X, pero pueden llamarse dólar lo que queráis, prácticamente, bueno, tienen sus restricciones, pero bueno, podéis poner dólar contador, palabras, podéis usar palabras, no tiene por qué ser solo letras así abstractas, rollo X, puede ser dólar nombres, dólar juegos, eso es perfectamente válido. Y luego si queréis poner comentarios en el propio XQuery, son así, con el paréntesis dos puntos y para cerrar el comentario, paréntesis dos puntos. ¿Vale? Eso es en caso de que queréis poner comentarios dentro de las propias consultas. Bueno, nos quedan los condicionales, ¿vale? Igual que en el XSL teníamos los XSIF y los when, en el XQuery también tenemos la posibilidad de tener nuestras propias estructuras condicionales, ¿vale? Esto ya, si ya entendéis el concepto de lo que es un condicional, de lo que es el condicional, ya a lo mejor es que veáis directamente los ejemplos, ¿vale? Y después los adaptéis a lo que vosotros queráis. Tenéis cosillas, como que los paréntesis después del if son obligatorios, en este caso se ve bastante claro, no los dos paréntesis, digo lo que hay dentro del if, si dólar $X barra nota es mayor que 7,5, entonces tienes el then, ¿vale? Y el else. El then es obligatorio, el else también, pero puede ser en blanco, puedes dejarlo vacío, puedes poner un if con lo que quieras devolver y el else puede estar vacío. ¿Vale? En este caso usamos los dos. Decimos que si la nota es mayor que 5, escribas una cosa, si no, escribas otra. ¿Vale? A la hora de devolver elementos, y lo vimos antes un pequeño ejemplo, pero esto es acostumbrados porque eso sí que se ve mucho en los ejemplos, ¿vale? Devolver elementos de XML o devolver HTML como en la siguiente diapositiva. En este caso estamos haciendo algo parecido con los ifs, ¿vale? Pero a la hora de devolver metemos elementos que nos sacamos de la manga. En este caso, el elemento juegazo y el elemento juego. Ojo, aquí importante, siempre que queráis mezclar, cuando devolváis algo, mezcláis cosas que os sacáis de la manga con variables internas de nuestra consulta, cualquier cosa que venga de $X, ¿vale? Acordaros de las llaves interiores, es muy importante. Al final es casi el juego más lioso, es saber luego, saber exactamente dónde va la llave y dónde no. Lo bueno de esto es que tampoco hace falta tener esa exactitud, porque vas a probar, te va a decir error, faltan unas llaves, ah, vale, las llaves de aquí, ¿vale? Pero bueno, que os acostumbréis a estas estructuras, ¿vale? De cada vez que queráis mezclar contenido extra, contenido de fuera, digamos, contenido de dentro, todo lo que uséis, todo lo que se use en las variables interiores va con las llavecitas. Si hay contenido que se mezcla, si no, no hace falta, ¿vale? Y ya está, este sería el resultado de esta consulta, sería un ejemplo, sería esto, ¿vale? Dependiendo de la nota, te va a salir de una manera o te va a salir de otra. Y por último, y así de verdad, por último, esta es la última diapositiva antes de los ejemplos, es hacer lo mismo, pero devolviendo código HTML. ¿Vale? Esto es una especie de transformación básica que transforma el qué es lo que está haciendo aquí, que era la UL, ¿vale? Lista
no ordenada, un order list, ¿vale? Insisto, aquí también a mí lo que más dio guerra históricamente es tener claro cuándo van las llaves y cuándo no. Lo bueno de eso, que os dije antes, es que casi por dando los palos de ciego lo acabas sacando, ¿vale? Pero en este caso, declaras fuera un elemento principal, digamos, UL. ¿Por qué lo declaras fuera? Porque si lo metieras dentro, al ser una iteración, cada vez que pasas por un nombre, estarías declarando un UL distinto. El UL no nos interesa que itere, ¿vale? Tú declaras el UL fuera, lo que itera que son los LIs, que son los elementos de la lista. Esto es lo que tiene que ir dentro. La UL tiene que ir fuera, ¿vale? Si tenéis una transformación más compleja a una tabla, por ejemplo, o un HTML entero, pues todo lo que no os interese que se itere va fuera, ¿vale? Y ya dentro es cuando metéis la consulta. Y si cuando acabéis esto empezáis otra vez y ponéis otra UL y volvéis a poner otro for dentro, todo eso se puede hacer, ¿vale? Eso no tiene límites, se pueden poner más de un for, podéis poner lo que os dé la gana. Vale, en este caso, con que entendáis estos ejemplos, me vale. Esta UL la declaras fuera, abres la consulta, digamos, declaras el for, empiezas. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que esto a vista de pájaro ya tenéis que entender? Vale, está ordenando por $X, que es el nombre de los juegos, se está ordenando orden de los juegos de manera ascendiente, ¿vale? Que es lo que hay por defecto. Y devuelve elementos LI, ojo a las llaves, y devuelve el text, es decir, solo el contenido de los elementos nombre. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado de la búsqueda? Esto, ¿vale? Que es una lista no ordenada en HTML clásica de todos los resultados de todos los elementos, todos los nombres de los elementos juegos del archivo .xml. ¿Vale? Bueno, pues lo dicho, lo voy a dejar aquí, en este vídeo lo voy a dejar aquí, porque después en las presentaciones ya vienen estos ejemplos que son ya, es como lo hemos hecho ahora, un pelín más complejo. Vale, entonces estos ya los voy a hacer con calma, con el base X abierto y probando cosillas ya más en tiempo real. Y así lo hago en otro vídeo, ya creo que queda un poco mejor dividido en dos que si sigo en este, ¿vale? Nada, pues nos vemos en el siguiente. Y muchas gracias por vuestra atención. Chao, chao.